Me detengo en el libro que se llama Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, de Editorial Planeta, que está por salir en los próximos días. Le pedimos autorización a Planeta a través de nuestro muy estimado Diego Martínez Huerta. Un saludo, Diego, que es el nuevo gerente de Editorial Planeta. Diego es un gran conocido nuestro porque trabajó con nuestro equipo hace algunos años. Es una gran persona y lo apreciamos muchísimo. Y ahora está trabajando en este importante Editorial Planeta. Así que saludos, Diego. Gracias que nos hiciste llegar este libro y que, bueno, les pedimos autorización a la editorial para poder leer uno de los fragmentos que he podido leer. No he leído el libro porque lo acabo de recibir, pero sí esta captura de pantalla que alguien me compartió y que me parece que es bastante delicado, porque es en donde Julio, pues quien fuera consejero jurídico de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, cuenta. Estamos hablando de algo que involucra a Jesús Ramírez Cuevas, quien fuera coordinador de comunicación social de la presidencia de López Obrador y que sigue en el gobierno de Claudia Sheinbaum. No estoy muy segura, pero es algo así como coordinador de asesores o algo por el estilo, pero en fin, sigue en el gobierno de Sheinbaum. Y lo que aquí me parece que es bastante inquietante es esto que le estoy mencionando. Déjeme leer esto que nos autoriza Planeta como un adelanto de este libro, que debe tener cosas pues importantes, porque si esto que acabo de leer dice lo que dice, pues hay que leerlo completo. Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, que es el coautor de Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder. Uno puede leer esto. ¿Y por qué no fue? ¿Por qué el presidente cambió? Se pregunta en esta página 251. ¿Por qué este grupo de duros no concebía que un funcionario que trabajara en la policía pudiera ser jefe de gobierno? Se opusieron a Ebrard porque también pasó por la policía, pero fue la Secretaría de Desarrollo Social y eso le daba al hecho otra connotación. Pero la realidad es que en este caso el que ganó perdió. Bueno, esa es una parte del libro, pero esta otra parte que incluso tiene está como con una tinta mayor, con un fondo gris, esto que dice aquí. Un caso, o sea, es una parte especial del libro porque tiene incluso una presentación gráfica distinta y entiendo por qué es una parte especial del libro, porque dice lo siguiente. Déjeme aquí tomar mis lentes para que lo pueda leer con mayor detenimiento. Ni perdón, ni venganza, ni perdón, que es muy borgiano el tema, ¿no? Muy borgiano el título. Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol. Dice Julio Scherer Ibarra en su libro, que está por salir. Dice Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Sergio Carmona ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas con presuntos nexos con el narcotráfico. Carmona fue un empresario tamaulipeco asesinado en 2021 que no solo construyó un imperio gracias al contrabando de combustibles, sino que también tejió una red de influencias y favores políticos que, según documentos de inteligencia, llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional, escribe Julio Scherer Ibarra. Informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución, de acuerdo con fuentes consultadas. Ramírez Cuevas abrió las puertas del círculo presidencial a uno de los financistas más polémicos de los últimos años. Así Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue a través de Jesús Ramírez que se habrían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas
la de su amigo personal Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas. La cercanía entre Ramírez y Villarreal está documentada. La cercanía entre Jesús Ramírez y Villarreal está documentada. Fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos lo respaldan. Carmona no solo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental del engranaje electoral del partido en el norte del país. La historia de Carmona comenzó a sobresalir en 2015 con el nombramiento de su hermano Julio en la aduana de Reynosa. Fue entonces cuando montó un esquema de huachicol fiscal que evadía impuestos mediante facturas falsas y empresas fantasma. Dice aquí el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. La historia de Carmona comenzó a sobresalir en 2015 con el nombramiento de su hermano Julio en la aduana de Reynosa. Fue entonces cuando montó un esquema de huachicol fiscal que evadía impuestos mediante facturas falsas y empresas fantasma. Para 2020, controlaba hasta 1/3 del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera. Desde 2018, comenzó a financiar campañas en estados estratégicos: Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. Desde ese momento, periodistas y analistas lo identificaron como un operador en la sombra en las elecciones intermedias de 2021. El 22 de noviembre de ese año, Carmona cayó abatido de un tiro en la cabeza dentro de una barbería de lujo en San Pedro Garza García, Nuevo León. Días antes, había dicho a su círculo íntimo que estaba hablando con la DEA, a quienes habría revelado nombres de políticos mexicanos. Me están preguntando. Yo sí les digo muchas cosas. Inmediatamente después de su muerte, su hermano Julio huyó a Estados Unidos y, según reportes de ese país, se ha convertido en testigo de la DEA. En este libro, Ni venganza ni perdón, de Scherer y Fernández Menéndez, dice: pero su muerte no apagó la maquinaria. Su esposa, Perla McDonald, asumió el control. La red siguió obteniendo contratos públicos y, según diversas fuentes, influyendo en nombramientos dentro del gabinete de Américo Villarreal. Mientras las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos las pesquisas avanzan. En cortes de Nueva York y Texas, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral. Aún no hay procesos formales en su contra, pero es un párrafo bastante delicado, digo yo, en esta lectura que estoy haciendo, gracias a la anuencia de Editorial Planeta de que pueda compartir con usted este adelanto en este programa Aristegui Noticias. Mientras que las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos las pesquisas avanzan. Dice aquí: en cortes de Nueva York y Texas, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral. Aún no hay procesos formales en su contra. Pone aquí aún. Fuentes del Gabinete Federal afirman que la presidenta Claudia Sheinbaum conoce estos antecedentes, dice el libro de Scherer y Fernández Menéndez. El caso Carmona es una herida abierta para Morena y las conexiones entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal, dice este libro del ex consejero jurídico de López Obrador. La historia no ha concluido, al contrario. El descubrimiento de la red de corrupción, encabezada por 2 altos mandos de la Marina, es la continuación de esta historia y de la influencia de estos personajes.
este es un adelanto que le agradecemos a Planeta. Gracias, Diego Martínez Huerta, que nos has autorizado junto con Planeta que podamos leer estas 2 páginas de este libro, Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder. Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. Déjeme leer la contraportada y un fragmento de lo que dice Scherer. La cercanía con Andrés Manuel implicaba también asumir riesgos, exponerse al fuego cruzado de enemigos visibles e invisibles. El poder en México siempre vigila, siempre castiga, y quienes se acercan demasiado a su círculo de fuego terminan marcados, dice Scherer Ibarra. Y la contraportada dice lo siguiente: pocos como Julio Scherer Ibarra han conocido de manera tan profunda al verdadero Andrés Manuel López Obrador. Durante más de 3 décadas acompañó de cerca sus aspiraciones de transformar la política y la vida pública en México. De ese modo atestiguó en primera fila su faceta personal y familiar, así como el andamiaje político, institucional y personal que forjó su trayectoria hasta llevarlo en su tercer intento a la presidencia del país. A través de una conversación íntima y reflexiva con el periodista Jorge Fernández Menéndez, se registra la historia de ese vínculo moldeado en la lucha. Asimismo, se develan los entretelones de nuestra historia reciente y de la injerencia de figuras centrales de la democracia, como Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, Alejandro Gertz Manero y los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. También se describen los avatares del primer trienio de AMLO en el poder, un periodo en el que Scherer, además de haber sido consejero jurídico de la presidencia, fue uno de los hombres más influyentes del gobierno, el responsable de implementar cambios profundos y plasmar en leyes las convicciones del mandatario. He aquí una respuesta frontal a quienes han señalado a Scherer. Este es un acto de honestidad y un testimonio indispensable sobre el ejercicio del poder y las cicatrices que la polarización ya dejó en la historia mexicana, dice esta contraportada del libro de Planeta que está por circular en los próximos días. Esta semana empezará a circular Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder. Me permití leer estas 2 páginas de este libro de Scherer que me parecen sumamente inquietantes respecto a dónde puede conducir esta serie de informaciones que revela en este libro, que confirma, porque algunos también han hablado del tema sobre Tamaulipas y el señor Carmona y el hermano de Carmona y el asesinato de Carmona y Morena y las campañas. Todo eso se ha dicho. El propio exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha estado en este programa pues con declaraciones tremendas respecto al tema, pero en este punto me detengo porque se trata de un libro cuyas declaraciones son de quien fuera uno de los hombres más cercanos, si no es que el que más, del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que esté revelando lo que está revelando aquí, hablando de documentos de inteligencia y de testimonios que señalan a otra de las figuras más cercanas a López Obrador, que fue su vocero Jesús Ramírez Cuevas, que mantuvo reuniones con Carmona, que pues este personaje ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas con presuntos nexos con el narcotráfico. Está relacionando Scherer a Jesús Ramírez Cuevas en este libro con el señor Carmona, que fue asesinado de un tiro en la cabeza en una barbería en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Estamos hablando de algo bastante delicado, en donde dice también alguien que decidió escribir esto, que mientras las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos las pesquisas avanzan y que en cortes de Nueva York y de Texas el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral. Aún no hay procesos formales en su contra. Y habla de que fuentes del gabinete federal afirman que la presidenta Sheinbaum conoce estos antecedentes. Esta parte final en la página 253 es muy fuerte también. El caso Carmona, y vinculando a Ramírez Cuevas con esto, el caso Carmona es una herida abierta para Morena y las conexiones
entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal. La historia no ha concluido. Al contrario, el descubrimiento de la red de corrupción encabezada por 2 altos mandos de la Marina es la continuación de esta historia y de la influencia de estos personajes. Esto es un párrafo impresionantemente fuerte e importante, porque están abiertas, hay que recordarlo, las investigaciones que informaron en su momento las autoridades del Gabinete de Seguridad. Todavía estaba Gertz Manero, que por cierto tuvo una confrontación brutal con Julio Scherer, pero esa es otra cosa, es otra historia, veremos en el libro qué dice. Pero en este caso, recordemos por lo que dice este párrafo final de la página 253. Página 253. Se abrió una investigación que involucra a personas relacionadas con la Marina por el tema del huachicol. Y aquí está diciendo Julio que el caso Carmona es esta herida abierta para Morena. Y está mencionando que el descubrimiento de la red de corrupción encabezada por 2 altos mandos de la Marina es la continuación de esta historia y de la influencia de estos personajes. Así que conecta a Carmona y se entiende que a Jesús Ramírez Cuevas con esta historia que al final de cuentas está bajo investigación. Estamos hablando de el caso más grave que está en curso en la Fiscalía General de la República, que se abrió en tiempos de Alejandro Gertz Manero, que se abrió en tiempos de Gertz Manero y que Omar García Harfuch, Gertz Manero y el Gabinete de Seguridad, un buen domingo nos informaron a los mexicanos y mexicanas que se abría esta investigación que involucraba a marinos, a gente de aduanas, a empresarios, en algo que está en curso y que aún no sabemos en qué va a acabar y en qué punto se encuentra. Todo esto es muy importante decirlo porque en el libro de Julio Scherer, Ni venganza ni perdón, hay una página 253, una página 252 y una página 253 que hablan de Carmona y del hoy colaborador de Claudia Sheinbaum y uno de los hombres más cercanos a López Obrador, y los menciona vinculando con el caso de la Marina que está bajo proceso de investigación. El caso Carmona, identificado por Scherer como una herida abierta para Morena, y las conexiones entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibuja un expediente letal. Parte de lo que dice este libro, que desde luego leeremos de manera detenida y lo invitamos a usted a leer ahora que empiece a circular en estos próximos días.